Bienvenidos a una nueva lección del curso de desarrollo de aplicaciones mediante Basic for Android. Para la clase del día de hoy aprenderemos un poco más a detalle de uno de los tópicos de programación que hemos estado trabajando durante gran parte del curso. Trabajamos con variables y con textos. Entonces vimos los tipos de datos y los tipos de datos cuáles aceptan. Entonces vimos los strings, que son un tipo de dato que acepta cadenas de caracteres, es decir, textos. Entonces, particularmente vamos a ver en este tópico acerca de las cadenas y cómo concatenar valores. ¿Por qué? Porque lo hemos visto de igual manera en el curso cuando ponemos una palabra y le ponemos un signo de ampersand o de i inglesa y entonces unimos dos tipos diferentes de texto. Entonces vamos a profundizar en ello. Primero que nada, las cadenas. Una cadena es un objeto de tipo string cuyo valor es un texto. Sencilla descripción. Cuando trabajamos un string vamos a trabajar un texto. Entonces, ¿qué es una cadena? Pues bueno, es un objeto o una variable de tipo string y por ende, entonces quiere decir que al ser un string, pues una cadena es un texto. Eso es sencillo, una cadena es un texto. ¿Por qué? Porque recordemos que a nivel de código, cuando nosotros trabajamos con texto, decimos que es una cadena porque cuando se agrega un símbolo, una letra, una vocal, por ejemplo A, B, C, D, F, G, y unimos A, B, C, D, como tal, esas dos, bueno, cada elemento, ya sea A, B, C, D, cada una de ellas es un char. Es de un tipo de dato char, o sea, de un carácter. Entonces, cuando unimos caracteres, se crea un string, es decir, se crea una cadena. Entonces, como vemos en esta parte, aquí hay un string o una cadena que dice hola, es decir, hola como tal es un texto. Aquí tenemos otro que es mundo, que es, aquí son los caracteres M, U, N, D, O. Y juntos, como están aquí, se convierten en una cadena, es decir, en un texto. O bien podríamos decir una palabra. Y si te das cuenta, aquí tengo marcadas las comillas dobles, porque esto indica dónde inicia un texto y dónde acaba un texto. De igual manera aquí, dónde inicia un texto y dónde acaba un texto. Entonces todo lo que está dentro de las comillas dobles quiere decir que es el contenido de un string. Entonces son cadenas, es decir, de texto. Aquí una aclaración de que, como te dije, todo lo que inicie por comillas dobles y vaya adentro y termine en comillas dobles será tratado como un texto o como una cadena, siempre y cuando sea de tipo string. Si no es de tipo string, tú no puedes poner aquí, o sea, tú puedes escribir el nombre de una variable. Por ejemplo, si tuvimos una variable que se llame número, que tiene un número 10, y tú escribes dentro de estas número, no va a hacer referencia a la variable, va a hacer referencia a un texto, es decir, a una palabra que se llama número, más no al valor de una variable. Ahora bien, ahora que sabemos que las cadenas simplemente son textos, o sea, strings, entonces podemos decir de que aquí hay algo que hemos igual estado haciendo, que es concatenar. Y concatenar es el proceso de anexar una cadena al final de otra cadena, es decir, de unir un texto con otro texto. Por ejemplo aquí, hola, como sabemos que es un texto o una cadena porque inicia en comillas dobles y termina en comillas dobles. Entonces es una hola y este signo de ampersand, se llama ampersand, quiere decir que esta es la unión que va a unir la palabra hola con la palabra mundo, dando como resultado un hola mundo. Es decir, aquí hay dos, este es 1 y este es 2. Y juntos, gracias a este símbolo de ampersand, se convierten en uno mismo. Ya no es hola y mundo, sino es todo esto, una palabra, un hola mundo, y como tal es una cadena. Entonces, como te dije aquí, el ampersand indica la unión o el anexo entre cadenas. Pero también es importante que sepas que puedes anexar otro tipo diferente de dato. Por ejemplo, si aquí tuviéramos hola y pusiéramos un ampersand y escribiéramos el número 10, entonces el resultado sería hola 10. Funcionaría de igual manera. Y bien, una vez que sabemos eso, vamos a aplicarlo a la práctica para que esto quede un poco más claro. Primero que nada, recordemos, vamos a crear un nuevo proyecto y finalmente lo vamos a guardar.
Entonces lo guardamos en donde nosotros quedamos. Por ejemplo, yo voy a poner aquí cadenas, se llama mi proyecto. Seguido de ello me voy a proyecto y voy a configuración de compilación, para que me aparezca este recuadro, el cual yo voy a cambiar com.cadenas.test y le voy a dar OK. Eso es todo. Ahora lo que voy a hacer es aquí voy a cambiarle en la label, en region project attributes, le voy a poner cadenas y listo. Lo demás de momento no me importa. Lo que voy a hacer es hacer un pequeño diseño. Vamos a ver el designer y vamos a hacer un pequeñísimo diseño. Yo para este momento ya tengo ejecutado mi dispositivo, pero en este caso utilizando un emulador, por lo cual puedo ir a Meta Designer y puedo conectarlo para que yo tenga el tamaño real de mi dispositivo. Entonces yo simplemente lo voy a coincidir con el dispositivo conectado y listo. Este es el tamaño real de mi dispositivo conectado que tengo aquí. Entonces bien, lo que voy a hacer es muy sencillo. Simplemente voy a agregar un edit text, que viene siendo un cuadro de texto, y voy a agregar un botón. Y listo. Eso es todo lo que voy a hacer. No, más bien, para que eso sea más didáctico, voy a añadir más bien otro cuadro de texto, o sea, otro edit text, para que el texto que esté aquí y aquí, cuando yo dé un botón, me los muestre aquí abajo. Entonces voy a agregar otro, pero ahora voy a agregar una etiqueta, o sea, un label. Label, recordemos que es un control que nos permite mostrar un texto. Entonces, en mi edit text 1 le voy a cambiar en esta parte el nombre. Voy a dar clic y voy a ir a su propiedad que dice nombre. Le voy a poner cuadro, le voy a poner text cuadro texto 1. Y en edit text 2 también cambiaré en su propiedad nombre el cuadro texto, pero número 2. Y aquí el button le cambiaré el nombre a botón. Y la etiqueta, o sea el label, le cambiaré el nombre a etiqueta. Recordemos, aún no hemos visto a detalle todas estas opciones y todo lo que estamos viendo. Lo veremos más adelante. Bien, finalmente voy a dar en archivo y voy a guardar esta capa. ¿Qué nombre le voy a poner? Para este caso yo le voy a escribir main. Y le voy a dar en OK. Y listo, mi diseño ya se guardó. Ahora bien, voy a generarlos. Recordemos que cuando lo generamos estamos haciendo la unión entre el diseño con la parte del código. Así que vamos a darle clic y clic derecho y vamos a ir a generar y le vamos a dar en el primero. Dim cuadro 1 as edit text. Lo mismo con el 2. Voy a dar clic derecho, generar y dim cuadro de texto 2 as edit text. Ahora, me voy al botón, generar, clic derecho y le voy a dim botón as button. Y de nuevo voy a generarlo. Y ahora voy a hacer el evento clic. O sea que cuando yo dé un clic en la aplicación, yo dé un clic en ese botón, algo suceda. Para eso genero eso. Y la etiqueta simplemente lo de generar y dim etiqueta as label. Finalmente guardo de nuevo y puedo cerrar. Bien, ya tenemos nuestros objetos. Con esto creamos, recordemos, el vínculo de la parte del código con la parte del diseño. Ahora, para que yo pueda ver mi diseño, es decir, si ejecuto la app en este momento no se va a mostrar nada porque no he cargado el diseño. Esto lo cargo en Activity Create, recordemos. Entonces yo escribo activity.load layouts y aquí escribo comillas dobles y escribo el nombre de mi diseño que le pusimos main. Cierro comillas dobles y cierro paréntesis. Entonces de ese modo ya estoy cargando el diseño. Y si te das cuenta, aquí ya está conectado tanto mis botones, mis elementos, como mi diseño. Bien, vamos a trabajar directamente con textos ahora sí. En esta parte del clic, que es la que nos importa, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable en la parte de arriba, en la parte de globals, vamos a crear una variable de tipo string. Recordemos que las variables de tipo string son variables que nos aceptan cadenas, o sea, texto. Entonces voy a poner, por ejemplo, palabra 1 as string. Y voy a de nuevo palabra 2. Voy a crear otra variable que se llama palabra 2 de tipo string. Estas pueden aceptar texto, chicos. Entonces lo que vamos a hacer
es de que a la variable palabra 1 y palabra 2 les vamos a asignar el valor que tenga nuestros cuadros de texto. Es decir, aquí es cuadro de texto, yo le voy a asignar a mi variable palabra 1 va a tener lo que tenga el texto del cuadro de texto 1 y palabra 2 va a tener lo que tenga de texto del cuadro de texto 2. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Palabra 1 es igual, es decir, mi variable palabra 1 va a tener el valor del cuadro de texto 2. Entonces, cuadro de texto 1, punto text. Con esto recordemos que cuando ponemos cuadro punto text estamos diciendo que vas a tomar el valor que vamos a introducir nosotros aquí. Es decir, si aquí hay un hola, ese valor vas a tomar. ¿Okay? Lo mismo con la palabra 2. Palabra 2 es igual a cuadro de texto 2 punto text. Y finalmente, esto lo voy a asignar en la etiqueta. Por ejemplo, etiqueta, ahora es diferente. Aquí estamos asignando a las variables el valor que tengan de texto los cuadros de texto. Y ahora lo que voy a hacer aquí es asignar un texto a mi etiqueta. Entonces, para eso digo que mi etiqueta, que es este sirve para mostrar un texto. Entonces voy a decirle etiqueta punto text, es decir, el texto que vas a tener tu etiqueta va a ser igual a la palabra 1 y la palabra 2. Entonces, fíjate, estoy aquí, con esto estoy haciendo un vínculo, un anexo, es decir, el texto que va a tener mi etiqueta va a ser lo que hay en la palabra 1 y en la palabra 2. Y como tal, entonces, por ende, va a tomar el valor que tengan los cuadros de texto. Voy a darle yo aquí en ejecutar o presionando la tecla F5 para ver qué es lo que está sucediendo y podamos entender un poco más. Vamos a esperar. Muy bien, aquí yo ya tengo. De momento olvidé ponerle un texto al botón, pero no hay ningún problema. Aquí voy a escribir la palabra hola y en el otro cuadro de texto voy a escribir la palabra mundo. Y cuando yo le dé clic, me une lo que es hola y mundo en uno mismo, justo como lo estamos diciendo aquí. Vamos a inspeccionar esto. Si te fijas, aquí dice hola. Hola proviene de la palabra 1, porque la palabra 1 tiene el valor que está aquí. Es decir, palabra 1 tú tienes este valor que es hola. Y palabra 2 tú tienes el valor del cuadro de texto 2. Y el cuadro de texto 2 tiene la palabra mundo. Entonces, yo le digo, cuando yo dé clic a este botón, entonces la etiqueta, o sea, el contenido o el texto de la etiqueta va a ser lo que hay en la palabra 1 y la palabra 2. Palabra 1 tiene hola y palabra 2 tiene mundo. Entonces, eso es lo que sucede. Por ejemplo, si yo quisiera poner otra cosa, como por ejemplo curso de, y yo aquí pudiera poner Basic for Android, B4A. Entonces me lo va a mostrar, curso de B4A. Y si tú te das cuenta, aquí nos deja un espacio. Aquí se está uniendo todo. ¿Por qué? Porque estamos uniendo las dos palabras seguidas. El hecho de que nosotros pongamos este signo de ampersand no quiere decir que vamos a agregar un espacio. Simplemente quiere decir que vamos a unirlas. Es decir, donde acaba uno, empieza la otra. Para separarlos, entonces hacemos otra concatenación. Es decir, agregamos otro ampersand. Y ahora, si hacemos esto, nos está marcando un error. ¿Por qué? Porque está diciendo, oye, estoy uniendo una palabra, o sea, una string, con otro string, pero en medio de mí estoy uniendo a un qué, a un nada, a un vacío. Para solucionar esto, entonces yo escribo aquí unas comillas dobles, para que yo diga, ok, entonces, comillas dobles, recordemos que inicia un texto, entonces lo que sigue aquí en medio es un espacio en blanco, pero es un espacio en blanco de texto, por lo cual es completamente válido. Entonces fíjate, ¿qué va a suceder ahora? De antes yo escribía hola y después mundo y se juntan, pero ahora no va a suceder así. Ahora voy a escribir hola y voy a escribir mundo y le voy a dar aquí y fíjate, ahora
toma palabra 1, toma el valor de hola y palabra 2 toma el valor de mundo, pero en medio de ellas hay un texto, es decir, se unió un texto. Entonces por eso nosotros podemos ver este espacio en blanco y eso es lo que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho en el video que no necesariamente puedes unir un tipo de dato de tipo cadena. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una variable? Por ejemplo, dim número as int, es decir, un int, es decir, vamos a tener un tipo de dato numérico. Y yo aquí, cuando yo dé clic, puedo hacer esto. Cuando yo dé clic, quiero que la variable número tenga un valor de 100. Si yo escribo aquí número, uno pensaría de que, ok, entonces me vas a concatenar el valor del número, que es 100, y me vas a mostrar 100. Pues realmente no funciona así. ¿Por qué? Porque no estamos diciendo que esto que está aquí es la variable. Estamos diciendo que número es un texto nada más. Cuando trabajamos entre comillas dobles no hacemos referencia a variables. ¿Por qué? Porque esto se toma como un texto. Es decir, aquí puede decir número. Por ejemplo, yo puedo escribir hola mundo de nuevo. Y le daré clic. Y si te das cuenta dice hola número mundo. ¿Por qué? Porque este es un texto. Así como esto puede ser número, pudiera ser tal vez número hola amigos. Y se mostraría lo que hay en la palabra 1 y número hola amigos y lo que hay en la palabra 2. Esto no hace referencia. Entonces, ¿cómo podemos mostrar el valor de otro tipo de datos? Pues de la misma manera. Ponemos un ampersand para unir. Ahora, ¿qué va a ser? La variable. Entonces, ahora sí, si nosotros imprimimos esto, ya estaríamos diciendo de que vas a mostrar lo que hay en la palabra 1 y lo que haya en la variable número. Y en la variable número hay un 100. Entonces, si yo hago esto, ahora yo pongo hola y luego pongo mundo, debe demostrarme el valor. Y evidentemente funciona hola 100, que es lo que tiene la variable número, y mundo. Entonces, bueno, no tiene espacio, hacemos lo mismo. Concatenamos un espacio en blanco y también aquí concatenamos otro espacio en blanco. Comillas dobles para iniciar un texto, espacio y cerramos comillas dobles. Entonces, de esta manera ya estaría funcionando nuestra aplicación como debería de ser. Y vamos a confirmarlo. Vamos a mostrar aquí. Vamos a cambiarlo de textos. Amigos, ¿cómo están? Y si yo le doy clic, ahora sí, amigos, que es lo que tiene la palabra 1, porque la palabra 1 lo toma del cuadro de texto, es decir, de aquí. Y ahora, palabra 2, ahora me muestra un espacio, que aquí está el espacio. Y ahora 1, lo que tiene el valor de la variable de número, que es 100, y me muestra 100. Y después le uno un espacio en blanco, entonces ya tengo este espacio en blanco y después anexo lo que es la palabra 2. La palabra 2 es lo que tiene el texto del cuadro de texto 2 y aquí hay un espacio. ¿Por qué? Porque pues mi palabra aquí yo sí le puse espacio. Si yo le quitara espacio, entonces pues no funciona, entonces se vería junto. Pero pues como yo le agrego un espacio aquí, entonces me va a mostrar el espacio porque es el texto que está aquí. Entonces chicos, espero les haya quedado claro mejor la explicación de cómo funcionan las cadenas y los textos de manera genérica en Basic for Android. Y esto aplica para otros lenguajes de programación. Entonces, pues ya que tenemos esta base, ya estamos muy cerca de comenzar con los tópicos que tienen que ver con la parte de los controles para empezar ahora sí a diseñar nuestras aplicaciones. Entonces espero les haya gustado y nos vemos hasta el próximo video.